Estamos con Laura Quiñones, es diplomada en criminología y vamos a hablar del tema en particular de Sheila, la nena que asesinaron en San Miguel. Sheila tenía 10 años y aparentemente fueron los tíos y que su madrina también, embarazada de ya casi 9 meses, de porque hecho, ya fue mamá. Sí. El viernes fue mamá. de un varón. Un dato sobre Leonela: la justicia dispuso en forma preventiva sacarle a los hijos, que quedan a cargo de un familiar directo, e incluso el bebé. Algo que es llamativo, porque tuvo familia el día viernes y el mismo viernes, por una decisión judicial, obviamente por consejo médico, menos mal, el bebé se lo retiraron en forma preventiva. Ella declaró, Leonela declaró, el marido no, Fabián no declaró, se negó a declarar, y ella declaró. En su exposición, ella cuenta qué es lo que hizo el día domingo. Niega haber estado en su casa, que ese domingo se retiró de la casa y mencionó a 2 o 3 personas a las que fue a visitar, que el marido quedó solo. Un dato que no estaba muy claro, porque ese departamento estuvo algunas horas cerrado cuando se hicieron algunos rastrillajes antes del hallazgo. Ella contó en la declaración indagatoria que durmió todas las noches. Y asegura... En esa casa, en ese lugar. Asegura que no vio nada. La policía, los peritos de policía, sospechan que el cuerpo estuvo al menos un par de días en ese departamento, que no fue arrojado al lugar en donde apareció el mismo domingo del asesinato. Por eso es realmente muy llamativo. Pero hay un dato más, que me parece que lo vamos a hablar con María Laura porque es realmente importante. Tengo acá la denuncia y una ampliación de denuncia que se hizo el mismo viernes por parte de un vecino. Se lo resumo. Cuenta que unos 7 meses antes del asesinato, él vive en el departamento al lado, el que declara. Empieza a escuchar gritos y claramente interviene cuando se produce una situación de abuso sexual y violencia en el departamento de Leonela, recientemente embarazada para entonces y con 3 hijos, en donde le reclama el abuso de la hija. Leonela le reclama a Fabián. ¿Una nena de qué edad? De 8 años creo que tiene la hija mayor, un poquito más chica. Abusó de mi nena, que eso fue lo primero que escuchó. Y Fabián González, en ese momento, empieza a gritar y le dice a la madre: sí, fui yo, llamen a la policía, no supe lo que hice, en otras palabras. ¿Qué hiciste, hijo? ¿Qué hiciste? Le dice la mamá, que según esta declaración estuvo en el lugar, y él le dice: me mandé una macana, llama a la policía que me lleve. Nadie llamó a la policía, nadie lo llevó. Siguieron viviendo todos Pero juntos. más allá de la situación de abuso intrafamiliar horroroso, hay un dato que me parece que es para subrayar. Vamos a suponer, no le creen los investigadores, no le creen para nada los investigadores a Leonela, pero vamos a suponer que no estuvo el domingo y solo suponer que no supo. ¿Por qué esa actitud anterior, 7 meses? Te hago una pregunta, Pablo. O sea, una mamá no denuncia el abuso de su propia hija. Por esto no quiero sacarle ningún tipo de cargo a Leonela, me imagino que la justicia se va a encargar, pero ¿y si Leonela también era víctima de abuso? ¿Y si toda esta situación es parte de un abusador de no solo a su hija, sino de su mujer? Que proteger. Pero, no hay excusa. A ver, pero es su propia hija. ¿No denuncia a alguien? ¿Puede no denunciar? Sí, pueden darse casos, pero acá a mí también me llamó mucho la atención el ímpetu con el cual ella se prestó a salir en cámara, buscando que el repudio y el odio de la sociedad hacia la madre, acusándola de un filicidio que no cometió. ¿Es un perfil eso, Laura? Y claro, y por supuesto, sí, totalmente. ¿Y qué más observaste? Hay una frialdad, una insensibilidad. Porque ella sabía. Una cosa es que vos intentes no levantar sospecha. Es lo que yo te digo, por ejemplo, yo, no sé,
vamos a poner el caso hipotético. Maté a un ser querido y lo tengo en el freezer de mi casa. Lo que voy a buscar es mantener, digamos, hacer las mismas cosas para no levantar que no levanten sospechas. O un ejemplo que yo puse el otro día de los enfermeros asesinos. ¿Qué es lo que ocurre ahí? El enfermero asesino es un sujeto que, bueno, luego del hecho de matar a un paciente, se queda en el lugar del hecho. Porque ese es su lugar. Claro, es su función. O sea, puede disfrazar, puede... Lo raro es que ¿qué observas ahora en esta mujer? Pero en este caso de un paso más. Claro. De un paso o sea, más. A la crueldad de culpar... Porque la madre puede ser vendedora de drogas, reducidora de cabezas del Amazonas, pero no mató a la hija. Sí, sí. Es más, la madre fue a confesar y a entregarse para que encuentren yo vendo a la droga. hija. Ella lo dijo, sí, pero aportando información a ver si encontraban a su hija. Por supuesto. Pero ¿por qué crees, María Laura, que Leonela, la tía de Sheila, en un primer momento, cuando su pareja dice que ellos se habían drogado y ellos sí habían cometido el crimen de la nena, ella asiente con la cabeza, o por lo menos se queda al lado sin hablar, y ahora cuando tiene que declarar dice que ella no tuvo nada que ver, porque ahora se separa del crimen y antes lo aceptaba? Está asesorada. Eso es claro, está asesorada, yo coincido con ella, ha tenido muchos días para pensar quizás alguna estrategia, por supuesto. O sea, porque una cosa es lo que uno dice afuera de un expediente y otra cosa es lo que firmás al declarar. Es más, vos vas y declarás y después haces una ampliación de declaración. Laura tiene abogados ahora. Claro. Hay algo que se llama la autopsia psicológica, ¿no? Sí. A donde se realiza sobre, a veces la víctima, pero también sobre el entorno sospechado. Y las propiedades de la víctima. Porque hay mucha gente que solamente lo que hace es preguntar al entorno cosas. Pero también la autopsia psicológica, y esto lo dicen los ingleses, lo dice el FBI, debe llevarse a cabo sobre el estilo de vida de la víctima. Por ejemplo, ¿no? Ir a la casa, abrir la alacena. Si por ejemplo, la víctima lo que tiene son absolutamente 250.000 cajas o latas de lentejas. De acopia. Claro, o lentejas. Ahí te habla de una estereotipia alimentaria, digamos, una obsesión o algo que roza ya la psicosis, ¿sí? En realidad es mucho más amplio ver qué lecturas había, qué subrayados, si en la letra fue cambiando de un año a esta parte, ¿se entiende? Es muy amplia la autopsia psicológica. ¿Por qué? Porque esos son los datos objetivos de la víctima. ¿Por qué te pregunto todo esto? Porque también vos desasname, Paulo, sobre este fin de semana se dijeron un montón de cosas. Por ejemplo, que la nena hacía por lo menos una semana que no iba al colegio, que nadie lo había advertido o que si alguien lo advirtió, nadie pudo dar aviso de esta situación, como hablando de algo que ya venía lamentablemente precipitándose en la vida de la chiquita. Claro, sí, sí. Todos somos, por eso yo decía que todos somos culpables. Ahora, habla de una desidia profunda a todo nivel. Hay un dato que me parece que es muy importante, que es lo que estamos viendo ahora, que a ver si nos ayuda María Laura a interpretar. Leonela y el que está parado es Fabián, el supuesto asesino. Eso es un hallazgo periodístico impactante, ¿no?, de Telefe Noticias. Pero fíjense, cuando ella empieza a quebrarse, el marido le saca el auricular. A quebrarse entre comillas, porque no se le cae una sola lágrima. Sí, pero empieza a titubear en el relato. No sé si tenemos audio, esta parte es solamente imagen. Para mí esto es totalmente simulado. Ella cuando... Y el cariño de él con esa fuerza, ¿no? Le saca, primero la acaricia. Cuando empieza a titubear en el relato, él controla la situación, le saca la digamos. cucaracha. ¿Qué dice esto? Y para mí es que él controla la situación. A mí el hallazgo que más me gustó del camarógrafo es cuando se dice, o parece que la encontraron con vida. Salen todos gritando y ella sale con una actitud de derrota, o sea, como si le hubiesen metido un autogol, Fue distinta. le hubiesen metido, no sé, algo, le hubiesen dado una noticia terrible o que la desorienta. Que nada tiene que ver con la posibilidad de que te ilusiones con Pero ella no debería saber si la nena estaba fallecida hacía 4 días, que sabía que era una información errónea, evidentemente. Exactamente, o sea, ¿qué ahora está dice pasando que no, acá? pero eso la contradice. Eso la Ahora contradice una claramente. pregunta. La mamá de Sheila, ¿no? En esta... Janina se llama. La Janina, madre de claro, Sheila. Janina. No dudó en ningún momento de esta Evidentemente pareja, no. Evidentemente porque tiene antecedentes. La situación no es de las familias más unidas de todas. Estaban bastante peleados. Ella es la hermana de su ex marido.
¿no dudó nunca en ir a buscarla a esta casa, a este departamento, como opción? Esa es información que es más periodística, pero en caso de no haber dudado, vos fíjate que cómo nos comimos absolutamente todos la imagen de una mujer que es la tía, una mujer flaquita, frágil, embarazada. Joven, sí. Claro, por eso tendría, entre comillas, tanta credibilidad para el resto. Yo cuando los veía, de hecho lo hablamos acá en la mesa y decía que a mí siempre me llamó la atención cómo nos buscaban primero en el entorno, siendo que se busca en el entorno, ¿eh? No, Siempre. pero no entraron a allanar las casas que tenían cerca, y siendo que el 75% de los abusos son intrafamiliares. Porque hubo una inducción al error. Pero que yo decía, los que más lloran en general son los culpables. O los que más ayudan. Porque claro. Lo que buscan, lo digo yo acá. Claro, lo que buscan es saber cuáles ¿Qué está son pasando? las pistas Obvio. de la policía. La policía no entró a allanar a las que casas no es tan cercanas. fácil con Y no, También, pero debería haber un protocolo. Sumando a lo que vos decís, a pesar de que una nena dijo, escuchar... Claro, se fue con la tía. Tía, ya voy. Claro. Tía, ya voy. Pero la inducción... Pero declararon que la tía era rubia. Pero sí, era otra descripción, y la inducción, evidentemente intencionada, llevaba a la nena fuera de ese complejo. Se estaba yendo. Vamos a escuchar, si les parece, para poder analizar. Después te quiero comentar algo. Este relato, este tramo, me parece que es muy importante para ayudar a entender la mentalidad criminal. Sabíamos que ella andaba en algo raro, sabíamos que ella hacía entrar drogas a la comisaría, porque había un hermano de ella en la comisaría, que no sé ahora, que lo mandaron a un penal. Una vuelta también le vino de que le dijo a mi hermano que le traía a los chicos porque ella tenía un ajuste de cuenta con la mafia. No sé qué clase de ajuste era, que le debía plata, algo así, por droga. Y lo dejó a los chicos con mi hermano y se fue. Nosotros no tenemos ajuste con nadie, no tenemos ningún problema con la justicia. ¿Por qué habla de ella ahí? O ya menos yo, mi hermano tampoco, no tenemos ningún problema con la justicia. Aparte, mi hermano no se va a agarrar y secuestrar a la hija de él sabiendo que la única nena que tiene. Los parientes de ella conocen mucho acá, ella vivió acá adentro. Ella no puede decir que no conoce a la gente de acá. Ella conoce a todos los vecinos de acá, vivió acá adentro. No puede decir una cosa así de todos los vecinos. Los vecinos están enojados por eso, porque ella convivió con nosotros, con los vecinos de acá, vivió ella acá adentro. No puede decir que no conoce. La señora sí, vio a la señora, pero la vio también le llevaron a la comisaría a declarar, y de ahí ella dijo, sí, esta es la señora que la llevó a la Sheila. Ella le dijo, Sheila, y ahí ella le dijo, tía, dice, y ahí dice que agarró de la mano y se la llevó. Claro, el aplomo es como que uno le escucha y uno ve esa frialdad, pero lo que está diciendo son cosas reales. Por eso no ves que ¿Pero por qué habla de ella, María Laura? ¿Por qué dice, no, yo no tengo ninguna deuda? O sea, ¿por qué si sos la tía? O sea, a mí... Porque quiere alejar a todo el mundo de ella. Claro, pero... O sea, por eso se esfuerza y repite y recalca al punto de la obsesión de hablar del otro. ¿Pero no es contradictorio eso para ustedes que son profesionales? Es que no solo uno analiza el discurso en estos casos, sino también la gestualidad, ¿sí? Es decir, yo lo que ahí veo es un aplomo y veo una obsesión porque es la madre la culpable. Desviar la investigación. Claro. Bajar un mensaje clave. El mensaje clave es no soy yo, es otra persona. Es muy de inteligencia criminal, de ser cierto, de ser así. ¿Por qué? Porque no acusa directamente a la madre. Si prestan atención, no la acusa. Acusa al entorno de la madre. Tiene conflictos. Debe ser gente... Que la odia, que le debe. Porque si es la madre, se investiga una persona y listo. Si es gente que tiene conflictos con la madre, porque la madre es conflictiva, es mucho más vago. Claro. A mí lo Laura, que me resulta más... porque Laura iba a dar un... Sí, vos sabés, respecto a lo que vos decías de la data de muerte, de haber estado en ese lugar escondida, esos lugares que están llenos de basura y en bolsas, suelen haber roedores que... carcomen las bolsas, y bueno, partes de blandas del cuerpo. Sobre esas partes blandas del cuerpo se asientan moscas, y de las moscas sus larvas. Y es gracias a las larvas de moscas que uno puede entender y saber la data aproximada. No la data de muerte, la data aproximada desde que está ahí. Lugar que está o sea, para entender cuerpo. si Leonela está diciendo la verdad cuando dice que vivió en esa casa y que la nena no estaba. Claro, o sea, por ahí las larvas dicen, no, esta
estas larvas son de hace 2 días. Claro. Y la niña desapareció hace 5. Laura, a mí me resulta para ver, especialmente por para eso ver... los peritos dicen, estuvo algunos días en el departamento, después lo arrojaron. Es que claro, debe de... No es antojadizo, porque lo dicen. En La Plata hay una especialista con la que yo hice un curso, hice un curso de autopsias en La Plata hace poco, en Superintendencia de Policía Científica. Y había una especialista muy buena que explicaba todo esto. O sea, las larvas es... se le llama la queresa. Claro, exactamente, no me salía el nombre. Claro, se pone sobre un reactivo, digamos, sobre un líquido y ahí se va determinando la fecha, digamos, que el tiene. cuerpo del cuerpo que estuvo en el en ese exterior. lugar. Hay otro dato que recién lo subrayaste que es importante. Para entender el comportamiento de una mujer embarazada en estas circunstancias, que es el momento de la falsa aparición con vida de Sheila. Hubo un día antes que se informó, porque alguien llamó, estoy con Sheila, apareció un tarado, una mala persona, que avisó algo que le llegó a la familia. El comportamiento de ella, la reacción, estaban las cámaras en ese lugar, es importante. Si les parece, lo vemos, después lo analizamos. Ese Paulo, el que está llorando ahí desconsolado, es el hermano del padre y hermano de Leonela. Sí, y Leonela es la que sale embarazada detrás, que es una reacción distinta. Claro, ¿Qué ves? es lo que una yo te reacción decía, que para mí era una reacción que, a mi entender, mi impresión es que es más consistente con la derrota. Y es una reacción que hace porque sabe que están las cámaras prendidas, porque Claro. esto hubiera sido distinto, me imagino, si Como no para mí estaban es todos los Como involuntario. no sé qué hacer, o sea, hay gestos, claro, hay microexpresiones faciales que son involuntarias, que son reflejas y que salen de forma espontánea. Y que ponen Que no se pueden fraguar. Ahora, me queda una duda, Paulo, recién contabas que en la denuncia del vecino se escuchó también que el presunto abusador de su hija, además tío Fabián de Sheila, González Rojas, dijo, llévenme preso, y que estaba una abuela. ¿Esa abuela que es mamá de quién? La abuela, la madre de Fabián, del acusado. Estaba la madre de él. Claro. Que es la que... O sea, no es la abuela de Sheila, porque me llama la atención con una nena de 5 días, 4 o 5 días desaparecida. Pero también es la abuela de la nena abusada. Claro. ¿Sí? La nena abusada es hija del matrimonio, supuestamente abusada según consta en esta denuncia, claro, 7 meses antes. Lo que dice Sai es... Pero no es la abuela de Sheila. Claro, porque si hubiera sido la abuela de Sheila, ¿cómo no habrían aportado ese dato? me imagino que hubiera rápidamente? sido una sospecha grande que de vuelta, no sé, pase algo con una chiquita. Claro, lo que uno analiza es que él, al ser un violador, no la viola a ella, sino que intenta violarla a Sheila, y ahí la mata cuando evidentemente se niega. Falta Porque, peritaje, pero es probable también. Pero la autopsia tira data de que no fue violada, De hecho, aparentemente. Laura tiene un dato importante que ella observa sobre esta Hay imagen. hay fracturas pectorales en el cuerpo que son no vitales. O sea, cuando muere, ella sufre, el cuerpo sufre alguna fractura, que puede ser de la caída o puede ser de algún tipo de alguna maniobra. reanimación, por ejemplo. No, y vos haces una observación interesante sobre ese rasguño que se ve en el tío. Y vos decís, a mí no me suena que es un rasguño hecho por una niña. No me da la impresión. ¿Y quién le podría haber Porque son provocado estigmas eso? unguiales un poco más como el trabajo severos, que es albañil, él digamos. trabaja de albañil. O de o una algo así. mujer adulta, puede A ver, ser. ¿qué presumís? Pero la es propia Leonela. solamente una impresión. ¿no? Claro, pero ¿qué supones, por ejemplo? O sea, a esta altura estamos haciendo un trabajo que es más bien de análisis periodístico, no te Claro, queremos comprometer en este sentido, pero, por ejemplo, una imagen que vos te imaginás es que tal vez Leonela, mientras él estaba tratando de abusar de la chica, Leonela lo haya tratado de pudo haber sido, evitar. o que encontró a la menor en ese estado y empezó alguna reacción. Claro, pero quizás no es tan así, porque si no hubiese sido una reacción mucho más fuerte, de golpearlo incluso. Por Y él ejemplo. tendría que tener marcas. Es muy probable Lo que sea de supera Leonela, pero eso ampliamente, tiene que ver además. con
digamos, el largo de las uñas. Claro, lo que pasa es que aparte él es muy grandote y la nenita de 10 años era muy chiquitita. Claro. Digo, lo supera ampliamente en hacer fuerza o algo. Obviamente que alguien así adulto la anula absolutamente. Claro. Incluso vos sabés que cuando se habla de 3 centímetros, una sábana enrollada infantil, a mí me parece que es mucho más pequeña la sábana que una sábana infantil. ¿Sí? Ah, sí, como una sábana de cuna. Sí, a mí me da la impresión, porque yo he visto, ahorcaduras a lazo de sábanas, de pañuelos enrollados. Claro, y son más grandes. Sí, claro, son de ese tamaño. No, perdón, son más grandes. ¿Qué tal haría de eso? Que, por ejemplo... A mí me resulta mucho más macabro. Macabro, mucho más perverso. Mucho más perverso. ¿Por qué? ¿Cómo? Que me imagino más perverso que lo que... Claro, que la hayan asesinado con una sábana de cuna que con una sábana infantil común. Claro. O sea, esta cosa... Del chiquitito que tiene UPA este señor. Probablemente. Laura, a mí me llama especialmente la atención en el relato que hace la tía en este reportaje periodístico que le hace Telefe Noticias, cuando ella misma refuerza en su discurso, porque aparte tiene una retórica muy buena esta chica, ¿no? Habla muy bien, dice, sí, yo escuché que una mujer declaró que se la llevó una tía, y en un momento, incluso en otros reportajes, dice, con la única tía con la que ella se habría ido es conmigo. Sí. Bucearte en la cabeza de una persona que ya sabe todo lo que le pasó a su propia sobrina, pararte frente a las cámaras diciendo, reforzando la hipótesis y volviendo a traer a cuenta que la propia tía la podría haber secuestrado, pero que la verdad que con la única tía con la que se hubiera ido es con ella. ¿De qué te habla vos? ¿Qué tipo de estructura por ahí psíquica? A mí me da la impresión de un narcisismo maligno o una psicopatía. Está acostumbrado a mentir, aparte. Te da una construcción. La manipulación, porque vos tenés un gran poder de manipulación, una insensibilidad. Si es que ella es la culpable, de la hija y no hace nada. Si ahora cambia... No responde a ningún nivel social. Igual quiero contarles algo. A forma de prevención, aunque usted se enoje del otro lado, yo le tengo que contar la verdad. En la declaración indagatoria, Leonela dijo que estuvo en distintos lugares en el horario en el que supuestamente ocurrió el asesinato. Si esas otras personas, dice, sí, vino a casa, sí estuvo acá conmigo, y ella, vamos a suponer que supo del asesinato y no estuvo en el horario del crimen, puede ser un encubrimiento. En el caso de ser la esposa, que lo es, del violador, el encubrimiento no es delito. Se va libre. Porque no está obligada a decir la verdad. Se va libre. Creo lo mismo. Creo lo mismo. Quisiera creer lo mismo. Y no le, pero no le va a dar los existe la hijos. posibilidad. Tampoco. Existe la posibilidad. Por eso es muy importante entender la mente criminal, porque allí puede surgir evidencia. Si no, la pueden largar. A mí me hace ruido, María Laura, no sé qué opinas, pero que un abogado le aconseje cambiar el discurso y que ella también se declare como abusada o una víctima frente al abuso de su hija y del asesinato de su sobrina. O sea, eso también podría llegar a suceder. Sí, son estrategias, son estrategias. Y eso es muy difícil de comprobar, imagino. Sí, no, porque cuando... el psicólogo forense es un psicólogo que traduce en términos jurídicos cuestiones psicológicas. Los psicólogos forenses lo que hacen es primero una entrevista para peritar saber a quién tienen enfrente y luego hacerlos dibujar, por ejemplo, o llenar cuestionarios, ¿sí? Como el MMPI, el Minnesota, hacerlos dibujar una persona bajo la lluvia, el Home Tree People, que viene a ser la casa, el árbol y exactamente. El de la lluvia es el que ve qué tipo de defensas tiene uno, por ejemplo, no sé, no aparece con un paraguas para protegerse de la lluvia. O sea, eso habla mucho. Y hay cuestiones, hay rasgos que surgen, ¿sí? De acuerdo a los dibujos, a los colores que se utilizan, que sí te pueden dar si esa persona fue abusada, ¿sí? O es abusadora. O sea, es muy puntual, pero por lo general los psicópatas pueden fraguar ese tipo de pruebas, pero no la entrevista, porque cuando se les pregunta sobre el hecho, lo que muestran es lo que para algunos autores, como por ejemplo Robert Hare, es la demencia semántica. Es decir, que están hablando de cuestiones que a cualquiera le pondrían la piel de gallina, pero lo dicen sin ningún sentimiento, no se demuestra se ve un vacío en los ojos, ¿entendés? Uno es, vos que sos actor,
estás acostumbrado a, por ejemplo, fraguar sentimientos, pero incluso lo haces bien si lo puedes hasta decir con los ojos. Acá esto no ocurre, es decir, lo que se dice no es consistente con la mirada. Perfecto. Bueno, María Laura, gracias, de verdad, gracias por tu tiempo.